Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro encuentro virtual de la Feria AndinaPac 2021. Mi nombre es Alexandra Alegría y seré la moderadora de nuestro encuentro el día de hoy. Estaremos hablando en nuestra conferencia sobre la gestión post-consumo de envases y empaques en la industria colombiana y cómo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, con su iniciativa Visión 3030, pone en cabeza de las empresas que introducen los envases en el mercado la responsabilidad de su recolección y aprovechamiento. Esta conferencia es patrocinada por AndinaPac. AndinaPac es organizada por Colmese y Solferias en Bogotá, Colombia, y su edición número 16 se llevará a cabo presencialmente en noviembre 9 al 12 de este año. AndinaPac es la feria más importante en Latinoamérica, ya que ofrece en su plataforma todos los sectores involucrados en la cadena de valor del procesamiento y conversión de alimentos y farmacéuticos. Sus sectores incluyen ingredientes, tecnología de procesamiento y fabricación, empaquetado, intralogística e inocuidad o food safety. Para la edición 2021 de nuestra feria este año, AndinaPac ha lanzado una nueva área especializada en el sector de ingredientes, Andina Ingredients. Andina Ingredients es una exposición comercial líder en aditivos, aromas, microingredientes, suplementos y soluciones para la fabricación de alimentos y farmacéuticos. Andina Ingredients se llevará a cabo en un pabellón específico de la Feria de AndinaPac, donde no solo encontrarán expositores nacionales e internacionales, sino también ofrecerá un panel de conferencias dedicadas a tratar las tendencias y las innovaciones en el sector. Eso es algo nuevo que nuestra feria para el año 2021 está ofreciendo. AndinaPac es la feria hermana de Anuga FoodTech. Anuga FoodTech es la feria líder en tecnología de alimentos y bebidas y por esta razón se ha convertido en la feria referente de otras ferias en el sector. Con la llegada de Colmese como organizador ferial de Anuga FoodTech, AndinaPac se ha convertido en la plataforma líder de la región donde fabricantes de alimentos y farma pueden encontrar todo lo que necesitan para su proceso de producción y sus plantas industriales. Para mayor información en nuestra feria, los invitamos a conocer nuestra página web andinapac.com o contactarnos directamente a la información o los contactos que estaremos posteando en el chat. Sin decir más, nos gustaría presentar a nuestros invitados el día de hoy, el señor Felipe Belalcázar, coordinador Hub de Economía Circular Visión 3030 en la ANDI, y Jennifer Villalba, jefe regional de envases y empaques Visión 3030 de la ANDI. El señor Felipe Belalcázar y Jennifer Villalba nos estarán hablando de la importancia y el valor que puede llegar a tener los residuos en nuestra cotidianidad para construir una sociedad sostenible a partir de la transformación de estos residuos que consumimos. Para esta charla tendremos habilitado el chat que encontrarán en su plataforma para que por favor agradeceríamos que nos escribieran sus preguntas durante la conferencia. De igual forma, al final de la presentación de la intervención de Felipe y de Jennifer, estaremos habilitando los micrófonos para aquellos que quieran hacer las preguntas directamente a nuestros conferencistas. Podrán hacerlo levantando la mano en donde está el icono de participantes y así podremos habilitar cada uno de estos micrófonos. Ahora sí, sin decir más, le damos bienvenida a la Andy con Felipe Belalcázar y Jennifer Villalba. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Alexandra y equipo de AndinaPac, muchas gracias. Al equipo soporte antes de arrancar, quisiera pedirles que colocaran el video de introducción y damos por inicio.
Toda la sociedad depende de los recursos naturales. Estos son la base de nuestra economía y de nuestra calidad de vida. Sin embargo, estos recursos son limitados y día a día se convierten rápidamente en residuos. Esta realidad no es nueva. Afortunadamente, recursos inagotables como la innovación y las ideas son puestos en práctica por empresas que trabajan para ser parte de la solución. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad para cambiar nuestros hábitos, mejorar el uso y aprovechar los materiales de los envases y empaques de papel, cartón, plásticos, vidrios y metales y así darles una nueva vida. La ANDI, con el compromiso de 100 empresas de 19 sectores productivos, propone Visión 3030, una apuesta para acelerar la transición hacia una economía circular y aprovechar los residuos de envases y empaques en un 30% al 2030. Pero, ¿qué es economía circular? Es innovar sobre cómo diseñar un bien, cómo fabricarlo, luego reusarlo, reciclarlo o convertirlo en energía e integrarlo a nuevos ciclos, tal y como funciona la naturaleza. El primer paso es unir esfuerzos para construir un plan colectivo que permita en el primer semestre del 2020 contar con una organización empresarial que lidere esta visión. Un modelo que permitirá que todas las compañías asociadas aumenten gradualmente la recolección y aprovechamiento de los envases y empaques al 10% al finalizar el 2021, hasta el 30% en el 2030. Hoy Colombia aprovecha cerca de 2 millones anuales de residuos de papel, cartón, plástico, vidrio y metales y más de 183.000 toneladas de llantas, pilas, computadores, envases de plaguicidas, neveras y baterías. A través de Visión 3030, millones de toneladas serán convertidas en nuevos productos, creando nuevas oportunidades de crecimiento. La visión para el 31 de diciembre de 2030 es contar con más de 10.000 empresas unidas bajo un mismo propósito, miles de recicladores de oficio involucrados, presencia en el 90% de los departamentos, más de 25 millones de colombianos comprometidos, la creación de nuevos negocios y cientos de alianzas con acciones concretas. Los esfuerzos del sector empresarial no son suficientes para resolver estos desafíos. Visión 3030 es un reto que pertenece a todos y al que todos, gobierno, empresas y ciudadanos, debemos contribuir. Cuidemos nuestro país, cuidemos nuestro planeta. Listo. Mientras pongo la presentación. Perfecto. Ahí me confirmas, Alexandra, por favor, si ya se está viendo la presentación. Sí, Felipe, está perfecto, te vemos y te Perfecto. escuchamos. Listo. Entonces, ahora sí, muy buenos días a todos y bienvenidos a este espacio donde queremos conversar un poco sobre esta responsabilidad extendida al productor y el reto de lo que es la gestión de envases y empaques postconsumo. Por supuesto, Andinapac es ese espacio donde se encuentra, y como nos lo decía el video anterior, se encuentran no solamente los productores de empaques, sino todos aquellos que están interesados en de alguna forma proteger esas propiedades de su producto, sea un cosmético, sea un alimento, sea lo que sea que necesita una tecnología de envase y empaque. Pero a nosotros desde Edición 30 nos da razón de ser una resolución muy particular que ahora les vamos a mostrar, que eh, prácticamente nos pone a nosotros el reto de que cada material de envase y empaque que se coloque en el mercado, debemos buscar una solución para poderle dar, sea una extensión en su vida útil, una recirculación en un sistema o una mejor disposición. Entonces, en ese ámbito, el reto es enorme. En el video introductorio hablábamos que hay una visión que Visión 3030 podamos ser alrededor de 10.000 organizaciones. Estamos lejos todavía, pero todavía tenemos tiempo también. Entonces, bueno, como les mencionaba, es una resolución muy particular que le da razón de ser a Visión 3030 y es la 1407-2018 que tuvo un complemento en 2020. Fue un regalo de Navidad que nos dieron, fue el 24 de diciembre, 28 de diciembre, ya no recuerdo, que salió la modificación y nos cambió en buena medida los planes que teníamos, pero, pero la complementó para bien. En resumidas cuentas, esta resolución que dice,
dice que toda organización que coloque un material de envase y empaque en el mercado debe diseñar y colocar en marcha un plan de gestión y define que las empresas reguladas son los productores, definiendo que los productores son 4 tipos muy específicos y son los que tenemos acá en pantalla. El primero, si fabrica y vende en Colombia productos envasados y empacados. Listo. No los fabrico, pero sí los importo. Importo y vendo en Colombia productos envasados y empacados. Listo. Supongamos que ni lo fabrico ni lo importo, pero sí lo comercializo bajo mi propia marca. Es decir, soy una maquila y yo le coloco un material de empaque con mi marca. No soy ninguna de las 3, pero sí coloco en el mercado envases y empaques de un solo uso o los mal llamados desechables. Entonces, en este ámbito, en estas 4 definiciones de productores que son los que están regulados, aquí es cuando hay un universo que nosotros en este momento calculamos que son de 10.000 organizaciones que deberían colocar, deberían diseñar e implementar un plan para la gestión post-consumo, valga la redundancia, un aprovechamiento de estos materiales y de envases y empaques. Finalmente, hay unas obligaciones para consumidores, para gestores y transformadores, que son los actores gruesos que están dentro de la cadena. Y la resolución acota los materiales, digamos que acota porque igual el universo sigue siendo también bastante amplio, a estos materiales que vemos en la parte inferior de la pantalla. Envases y empaques de papel, cartón, metales, vidrio y plásticos. ¿Qué se nos queda por fuera? Algunas fibras naturales como madera, por ejemplo, ¿sí? Y otras que puedan ir saliendo. Pero si vemos, prácticamente todos los productos, hablemos de alimentos, están envasados y empacados en estos materiales. Si hablamos de cosméticos también, pero también como lo mencionábamos en el video, que ahorita vamos a hacer una actualización, pues a la fecha ya somos más de 27 sectores productivos, aparte de lo que es cosméticos, alimentos y aseo. Entonces es un universo bastante importante. Y la resolución que dice que al 2030 ese aprovechamiento debe llegar a un 30% con respecto a lo que se colocó en el mercado. Ahí está lo que da razón de ser también de nuestro nombre, Visión 3030. Entonces, trayéndolo a presente, nosotros estamos acá parados en 2021. A principios del próximo año, nosotros debemos demostrar que, o cada organización también, que no necesariamente está en Visión 3030, que cada organización tiene que demostrar un 10% de aprovechamiento con respecto a lo que colocó 3 años atrás, es decir, con respecto a lo que colocó en toneladas, en envases y empaques en 2018. Y esta línea base se va corriendo anualmente. Entonces, en 2022 hay que demostrar ya no un 10, sino un 12% con respecto a 2019. En 2023 ya no es un 12, sino un 14% con respecto a 2020 y así sucesivamente hasta llegar a un 30% con respecto al 2027 en 2030. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que la resolución también abre un mecanismo interesante. Como organizaciones, las organizaciones están obligadas a presentar ese plan, como ya lo mencioné, pero tiene una alternativa. Lo puede hacer de forma individual o lo puede hacer de forma colectiva. Y al presentarlo de forma colectiva es cuando se logra optimizar recursos, optimizar logística, optimizar tecnología, optimizar también ese recurso humano. Y ahí es donde nace Visión 3030. Nosotros en este momento, como les mencionaba, somos 27 sectores productivos, los que vemos acá en pantalla. Acá están organizados de forma alfabética, desde agroindustrial hasta textil, y encontramos en la mitad un universo bastante nutrido. Por supuesto, cadenas grandes de distribución, sector energía, electrodomésticos, dispositivos médicos. Entonces, esto nos saca como tal de esa cajita en que únicamente nos encontramos con
aquellos productos que encontremos en una gran superficie. No, no es solo eso, porque hay mucho producto como tal que es susceptible a ser empacado en estos materiales que regula la resolución. Y a la fecha ya somos más de, yo no sé si ustedes están viendo acá en la pantalla el recuadro con mi cámara, ¿no? Por eso lo voy moviendo por aquí para que no nos estorbe. Sí, te vemos. Entonces, bueno, listo. Y a la fecha ya somos más de 280 empresas. Tenemos una visión que un universo estimado de 10.000 organizaciones y estamos convencidos que aún hay muchas organizaciones que no están vinculadas ni radicaron un plan individual, ni están inscritas en un colectivo, muchas por desconocimiento, otras todavía por inquietudes con respecto a la resolución. Pero entonces el hecho es que esta resolución entró a regir a partir del 21, perdón, a partir del 1 de febrero de este año. Sí, la resolución se publicó en 2018. Inicialmente entraba en rigor a partir del 1 de enero de este año. Ahora, con la 1342, se amplió un mes y entró a regir a partir del 1 de febrero. Y nosotros, como Visión 3030, nos inscribimos ante la ANLA como proyecto piloto en diciembre de 2019. Y durante ese año, desde 2019 hasta acá, pues hemos venido trabajando en toda la construcción de este gran proyecto. A la fecha, entonces, si vemos este cuadro, es la composición de esa muestra que tenemos nosotros de 280 organizaciones, y aquí está más o menos esa participación sectorial. Entonces tenemos de esas 280, aproximadamente un 28% son de alimentos, un 15% son de cosméticos y aseo, y tenemos un gran sector que es el de otros. ¿Sí? Son estos sectores en donde encontramos sector bancario, sector tabaco, artículos para el hogar, telecomunicaciones, son licores, está también, por ejemplo, acá, son pequeños, perdón, licores lo tenemos por acá separado en un 3%, pero son esos grandes sectores que sí, más bien, esos pequeños sectores que si los unimos, pues nos suman una población industrial bastante importante. Y adicional, pues por supuesto, toda la agroindustria, lo que es construcción y cemento, plásticos, muy importante, y uno que viene en gran crecimiento y que hizo parte de nuestra participación anterior en Alimentec propiamente, fue este sector restaurador, el sector de hoteles, restaurantes y casinos, y por su impacto creciente, sobre todo durante esta contingencia, que han sido los domicilios. Entonces, esto también es un reto adicional que nos pone a nosotros. Son materiales que están perdón, no recirculan, y aquí somos directos, no recirculan en la cadena, van de un punto de fabricación a un punto de consumo y de ahí directamente a la basura. ¿Sí? Sin una optimización en esa recirculación o en ese aprovechamiento que se podría llegar a dar en los materiales. Pero, de nuevo, por eso existe Visión 3030, por eso estimulamos la vinculación de organizaciones a un colectivo para poder facilitar y poder masificar una solución. Bueno, aquí un poco de lo que son las marcas. Acá, pues el Departamento de Comunicaciones y Gráfico Visión 3030 pues ha hecho un esfuerzo enorme por poder colocar todos los logos de las organizaciones, de estas 280 organizaciones que tenemos en el momento, en una sola imagen. Pero ubíquenlo un poco como lo tenemos acá, en este cuadro por sectores, más o menos así también está cuadrado acá. Entonces vemos acá el cuadrante izquierdo, alimentos, acá hacia arriba cosméticos y aseo, ese gran sector de otros que representa un 14% y así sucesivamente. Yo sigo moviendo aquí este cuadrito porque no sé cómo quitarlo, pero ahí lo vamos moviendo. Entonces, agroindustria, electrodomésticos, autopartes, plásticos, sector Oreca, construcción y cemento y licores. Aquí involucramos a esos 27 sectores productivos. Bueno, entonces, cuando hablamos de esta gran cadena y de lo que hacemos desde Visión 3030, es justamente articular esa cadena, ¿sí? Es ese diálogo permanente,
esa escucha también permanente de los diferentes actores. Empezando, o pues no empezando, porque esto no tiene un principio y no tiene un final, pero sí identificando estos actores importantes como son, por supuesto, los fabricantes de envases y empaques, ¿cierto? Ahí vemos, es uno de los actores, es una de las definiciones de productor. Recordemos, como productores son 4 definiciones puntuales. Si yo produzco y vendo un producto en el mercado, valga la redundancia, si importo y vendo el producto en el país, si lo comercializo bajo mi marca o si soy fabricante de envases y empaques de un solo uso. Entonces, un gran actor. Un transformador, por supuesto. Aquí me voy al revés de la cadena. Un transformador. Si no hay transformador, no podemos demostrar aprovechamiento. Y la resolución establece como aprovechamiento 3 medidas muy puntuales. Un reciclaje, un aprovechamiento energético o un coprocesamiento. Son las únicas 3 medidas autorizadas bajo la resolución para poder demostrar aprovechamiento. Entonces, esa búsqueda permanente de transformadores que puedan dar ese aprovechamiento al material. Los gestores, por supuesto, son la base de la cadena. Los distribuidores y comercializadores son ese intermedio, en muchos casos, entre el productor y el consumidor. Y, por supuesto, un consumidor que es donde tenemos que generar una mayor comunicación, una creación de cultura permanente y, y un toque de comunicación diferencial. Nosotros como consumidores no aprendemos a punta de regaños, nosotros no aprendemos a punta de señalización de errores, sino que tiene que ser una comunicación lúdica. Y esto, pues, claro, hay un aprendizaje, tenemos ejemplos de muchas organizaciones, de símiles de otros países, y nosotros lo que buscamos es entrar en esa psicología del consumidor y en hacerlo parte de la solución. Entonces, es un universo bastante amplio y, de nuevo, una organización sola al contemplar esta cadena se puede quedar corta en muchos casos. En cambio, en un colectivo, pues tenemos la unificación no solamente de nosotros de ser un programa institucionalizado, sino de contar con la participación de grandes marcas. Y que a su vez están participando en la construcción y en la ejecución del programa de forma muy activa. Ya vamos a ahondar un poquito en eso. Bueno, con esto cierro y le doy paso a Jennifer para hablar ya de lo que es la implementación en campo. Pero acá, en resumidas cuentas, los grandes frentes de trabajo de Visión 3030. Vamos a hablar de estos 5 principalmente. El primero es un institucional. Como les decía, Visión 3030 en este momento es un programa de la ANDI, ¿cierto? Y es ese aprovechamiento del conocimiento de ANDI en la construcción de programas postconsumo. Ya Visión 3030 no es el primer programa postconsumo que se diseña desde ANDI. Esto ya viene de experiencias atrás, hablando de lo que es toda esa gestión postconsumo de esos residuos especiales, baterías, luminarias, periféricos, medicamentos vencidos, insecticidas, llantas y baterías, y contando así, creo que son como 9 programas, que ese aprendizaje es lo que se ha consolidado en lo que es este programa postconsumo específico para envases y empaques. Y esa trayectoria, pues también es dirigida hacia el cumplimiento. Adicional, pues tiene un modelo de gobernanza corporativa. Entonces acá, no es que Andy lo esté mandando, no, quienes mandan son los miembros del colectivo, ¿sí? Liderados por una asamblea. Esa asamblea tiene una representación en una junta directiva y Andy es, por decir algo, el administrador del programa. Entonces, Andy lo sigue, atiende las órdenes de la junta directiva y hacia allá es hacia donde se lleva esa gobernanza corporativa y, por supuesto, dirigida hacia el cumplimiento con un plan de acción muy delimitado, muy estricto en cuanto a cuáles son los pasos, cuáles son las metas, cuál es el camino y cuál es la hoja estratégica. El siguiente es la cadena de valor de materiales. Entonces, como lo decía,
la resolución habla que los tres mecanismos principales para demostrar aprovechamiento es el reciclaje, ¿sí? El aprovechamiento energético y el coprocesamiento. Para eso tenemos que hacer una serie de investigaciones en innovación, de inversiones y tecnología. Y acá, pues sabemos muy bien que en nuestro país nosotros tenemos cadenas de valor desarrolladas para ciertos materiales. ¿Sí? Pero cuando hablamos, por ejemplo, o más bien, para no hacerlo tan explícito, entre los diferentes materiales que cubre la resolución, papel, cartón, vidrio, plásticos y metales, entre ellos, las diferencias en el grado de madurez de la cadena es bastante disímil. Entonces, justamente lo que buscamos desde Visión 3030 es equilibrar ese nivel de desarrollo o por lo menos cerrar bastantes brechas a partir de innovación, inversión y exploración de tecnología. Y por supuesto, pues todo lo que es el relacionamiento, como lo mencioné antes, de los actores que están involucrados en la cadena. Un siguiente eje de trabajo es el sistema de información. Y aquí es también un buen aprendizaje que hemos tenido de relacionamiento con programas similares a Visión 3030 de otros países, y es esa premisa que sin data, sin buena data, no hay información con la cual tomar buenas decisiones. Entonces, la buena data es un punto de partida. Por eso, las organizaciones que hacen parte de Visión 3030 cuentan con el acompañamiento de un equipo consultor para ayudarlos a levantar una línea base detallada. Si nosotros como organización que representamos a más de 280 organizaciones no tenemos una línea base precisa, esto cuando hablo de línea base es qué es lo que las organizaciones están colocando en el mercado y estamos hablando en este momento de lo que se colocó 3 años atrás, pues nuestra meta va a estar mal definida, nuestro presupuesto va a estar impreciso, nuestro nivel de relacionamiento también con los diferentes actores, pues va a tener un grado de incertidumbre importante. Entonces, por eso este acompañamiento es crucial, ¿sí? No es que Visión 3030 haga el cálculo de línea base por cada organización, no, es el acompañamiento para que cada organización aprenda a hacerlo. ¿Sí? Y que son las organizaciones las que tienen su información de qué están compuestos sus envases y empaques, cómo son sus canales de distribución, qué restricciones puede tener, qué consideraciones importantes hay que tener en el caso. Entonces, este cálculo es muy importante y esto nos permite a nosotros llegar a dos pasos importantes, que son, uno, tener ese peso por material, ¿cierto? Aquí estamos hablando no de las 7 corrientes que menciona la resolución, sino que estamos hablando perdón, no de las 7 familias de materiales que menciona la resolución, sino de 50 corrientes de materiales. Aquí la diferencia entre corriente y familia es que, por ejemplo, en plásticos, pues la resolución dice, está la familia de plásticos flexibles y la familia de plásticos rígidos, pero entre esas corrientes hay muchas. Dentro de las corrientes de plásticos abrimos una primera categoría que hablamos de las 7 resinas. Entonces tenemos la corriente de PET, ¿cierto? Pero también tenemos PET cristal, tenemos PET ámbar, tenemos PET azul, PET verde. Cada una es una corriente y cada corriente tiene un potencial de reciclabilidad diferente. Y este potencial de reciclabilidad, sumado a los esfuerzos que nosotros debemos hacer en calle para poder demostrar su trazabilidad y su aprovechamiento, es lo que determina ese esquema de contribuciones. La contribución es el valor por el cual las organizaciones deben contribuir para pertenecer al programa y que Visión 3030 pueda hacer su labor. La siguiente es comunicaciones y sí, valga la redundancia, es esa comunicación y esa gestión de conocimiento hacia todas las partes interesadas. Por supuesto, también involucrando esa comunicación interna, pero sabemos que la comunicación dentro de todo el trabajo finalmente tiene que llegar a diferentes actores y no es la misma comunicación que le hacemos a un actor gubernamental a la que le hacemos a un municipio o a la que le hacemos finalmente a un consumidor, entendiendo también que el consumidor puede ser un consumidor residencial o un consumidor institucional.
viéndolo desde ese aspecto. Entonces, por supuesto que acá también esa participación de las organizaciones que hacen parte del colectivo es crucial. Son ellos los que saben cómo dirigirse a su consumidor. Eh, y nosotros, pues lo que hacemos es moderar el tema y dirigirlo. Y finalmente, ya para darle paso a Jennifer, es esa implementación. La implementación es crucial para que nosotros podamos demostrar ese famoso 10% en 2021 o 30% en 2030. ¿A través de qué? De unas metas de aprovechamiento establecidas dentro de la estrategia institucional y el escalamiento de los diferentes programas y proyectos que llevemos en los diferentes sectores y en las diferentes regiones del país. Entonces, con eso, Jennifer, cedo la palabra, ya no es la plataforma, sino la palabra, Listo. y adelante, por favor. Gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias a todos por irnos aquí escuchando. Bienvenidas. Ya más adelante empezaremos a dar respuesta a las preguntas que nos han planteado. Bueno, llegando y empezando con el proceso de implementación. Entonces, desde Visión 3030 tenemos, digamos, como dos grandes frentes de trabajo. El primero es la implementación de proyectos regionales y sectoriales. ¿Qué es un proyecto regional y sectorial? Aquel que atiende precisamente esa generación focalizada de envases y empaques. De esos que ya el material pasa, que aunque sigue siendo material, entró dentro de la denominación de residuo de envase y empaque. Como recoger y gestionar envases y empaques es diferente dependiendo del lugar de donde estemos, entonces hay proyectos especializados. Por ejemplo, gestionar envases y empaques que generamos en nuestros hogares, los vamos cubriendo a través del proyecto regional Separo en Familia. Es muy diferente gestionar en un centro comercial, en un restaurante, en una tienda. Entonces, todo ese grupo, aparte de lo que denominamos segmento comercial, tiene otra estrategia completamente dirigida a ese consumidor y por ende generador de residuos de envases y empaques. Aquí un ejemplo macro también de otros lugares donde se generan envases y empaques es, por ejemplo, las obras de construcción. Aquí también tenemos este tipo de materiales no peligrosos que queremos fomentar su aprovechamiento. Y ahora entramos a un mundo que es mucho más particular y que hay que tener muchísima atención al detalle para dar precisamente la trazabilidad y cumplimiento de la norma. Y es el trabajo con las empresas y las industrias. Para eso, entonces tenemos dos estrategias macro que venimos impulsando, una que se denomina Separo en Casa, Entrego en mi empresa, y una muy particular jalonada desde la industria arrocera, y es donde precisamente esas plantas que están ubicadas en los extremos del país y estas empresas se convierten precisamente en un aliado para hacer la devolución de envases y empaques y tener una alternativa más para que los colaboradores y pues por ende nosotros, todos los consumidores, tengamos esa opción para hacer una gestión adecuada de envases y empaques. Hay uno muy particular y es el máximo ejemplo de que es un proyecto sectorial. Es aquí ustedes ven Unidos por la Belleza del Territorio. Esta iniciativa, este proyecto está jalonado precisamente por la industria de cosméticos. Y esto que impulsa, precisamente tenemos una red de colaboración, una fuerza, una red de trabajo muy grande que necesitamos empoderar para que cada vez sean multiplicadores de las buenas prácticas que debemos hacer y pensar no solo en la belleza tal cual como está concebida, como la concebimos, sino la belleza más allá que necesitamos en el territorio, no solo desde ponernos un maquillaje o demás, sino después pensar en ese envase y empaque que estoy generando, después cómo lo dispongo. Entonces, esa es como una primera línea. Aquí ya venimos trabajando desde el 2020 en estos proyectos, evaluándolos, revisándolos. Y una segunda línea es el trabajo de las alianzas. Entonces, esas alianzas tienen por objeto tener esos espacios institucionales que brindan líneas estratégicas y crean modelos para precisamente replicar en diferentes partes e inclusive llevarlos a escalas regionales. Entonces, por ejemplo, tenemos la Alianza Florece,
que es Economía Circular en la Floricultura. Aquí la ANDI Visión 3030 se une con Azocolflores y el Grupo Retorna para hacer esa gestión de envases y empaques en ese motor que tiene el país, que son las flores. Entonces aquí atendemos y vamos precisamente llegando a esa ruralidad colombiana para gestionar envases y empaques allá, en esos territorios donde también estamos muy cercanos a esos servicios ecosistémicos que nos brinda el territorio. Y otro segundo ejemplo de alianza que acabamos de mencionar, porfa dale un clic, Felipe, para que salgan los muñequitos, es la alianza Conexión. Conexión trabajamos precisamente con el Aeropuerto Internacional El Dorado, aquí de la mano nuevamente con el Grupo Retorna, que es la gestión de todos los postconsumos de llantas, plaguicidas, periféricos eléctricos y electrónicos. Aquí nos unimos para ofrecer precisamente esa gestión integral. Acabamos precisamente de hacer la alianza con el objeto de aumentar cada vez ese aprovechamiento y crear esos modelos. Ya no solo es pensar en cómo atendemos ese punto especial de generación de envases y empaques, sino cómo creamos esas guías de trabajo, en este caso en modelos rurales, en plataformas aeroportuarias. Entonces ahí es donde venimos creciendo. Porfa, dale clic a Felipe para pasar, que todavía no veo, o ustedes me dicen si soy yo la que no estoy viendo, que ya pasamos el slide. Alexandra, no sé si me avisas, porfa. ¿Qué slide están viendo? No sé si mi computador se vio. Seguimos viendo el slide que dice Sistema de Trazabilidad y Certificación. No sé si ese es el... Ah, ok, perfecto. Sí, O era perfecto. Ahí atrás, seguimos. o era atrás que Entonces, querías que estuviera. no, ahí estás bien. Listo. ¿Qué Súper. pasa? En medio de cumplir esos proyectos regionales y esas alianzas, como lo decía Felipe, el manejo de información, no solo saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos avanzando, sino medirlo, evidenciarlo, justificarlo, rastrearlo. Entonces, de manera transversal, implementamos lo que denominamos el sistema de trazabilidad y certificación, donde precisamente hacemos ese seguimiento de qué está pasando con ese material de envase y empaque, desde dónde se está generando, que ya vimos están esos diferentes consumidores que nos volvimos después generadores, pasan por esa red de gestores, que hay muchísimas clases de gestores en el país, y llegan los materiales finalmente a esas empresas transformadoras vía esas tres técnicas que nos decía Felipe: el reciclaje, el coprocesamiento o la valorización energética. ¿En cuáles estamos priorizando? Precisamente hacia el tema de reciclaje. Estamos enfocados, hoy ya existen muchas cadenas maduras en términos de reciclaje. El reto está precisamente en cómo vamos trazando de manera diferenciada solo el envase y empaque, que es una porción, no es todo el universo que ya se está manejando, sino es una porción de todos esos residuos aprovechables que aprovecho. Estamos precisamente en implementación, debemos mandarlos nosotros como consumidores en la bolsa blanca. Tenemos nuevo código de colores, por favor, todos los aprovechables en la bolsa blanca. Y este sistema de trazabilidad ha sido de esos elementos construidos colaborativamente con todos los actores que hacen parte de la cadena. Sí, solo sí, trabajamos con cómo manejar el dato, pero con confianza, con transparencia, con estricto cuidado del manejo y los principios de libre competencia, autonomía comercial, y que en esa cadena se pueda optimizar la cadena, es que lo estamos trabajando. Vamos identificando dónde hay oportunidades, por supuesto, de mejora, ver cuánto realmente y cómo se mide esa costo-eficiencia en todo este modelo de trazabilidad y certificación. Porfa, dale un slide. ¿Y qué hemos hecho con toda esta estrategia y como con este medio transversal que tenemos? Como somos un plan piloto, entonces arrancamos en el 2019 y en el 2020 fue el primer año donde efectivamente el piloto se empezó a implementar. Entonces, durante ese año, Visión 3030 coadyuvó precisamente en que el sector empresarial transformara 30.072 toneladas de residuos de envases y empaques. Ojo, acá son solo residuos de envases y empaques. Imagínense 3 torres Eiffel, más o menos, llenas de solo envases y empaques. Pero este dato tiene un trasfondo, y es que para poder llegar a certificar y medir específicamente ese envase y empaque,
la red, la cadena, desde los gestores que van recolectando y toda la cadena que existe, tuvieron que recolectar más de 50.000 residuos, toneladas de residuos aprovechables. Entonces ahí es donde empezamos a ver todo ese universo y ese detalle que tenemos que empezar a tener para dar cumplimiento a este principio de REP en el marco de envases y empaques. Esas 30.000 toneladas, otro clic porfa. Esas 30.000 toneladas fueron posibles gracias a un trabajo articulado con 29 empresas transformadoras que hacen parte del plan de trabajo, quienes han hecho gestión de conocimiento, compartir buenas prácticas, darnos líneas para precisamente poder ir tejiendo esa red de trabajo. Materializamos precisamente el piloto con 23 gestores de residuos de envases y empaques. Por supuesto, dentro de los gestores de residuos de envases y empaques están las organizaciones de recicladores con las que trabajamos. Entonces, ellas agremian cerca de 2.500 recicladores de oficio. Y como la cadena necesita estar completa, pues precisamente trabajamos también con fabricantes de materiales de envases y empaques, quienes iban precisamente ayudándonos a codiseñar todos estos cierres de círculo que necesitamos hacer en las cadenas de valor. Porfa, dale clic. ¿De dónde provinieron todos esos materiales en el 2020? De 19 departamentos, 58 municipios del país. Esto fue a corte 2020. Hoy ya tenemos, y gracias a la gestión de toda esa cadena existente, ya vamos en 22 departamentos y más de 80 municipios. ¿Y qué es exactamente lo que estamos midiendo? Otro clic, Felipe, por favor. Esas más de 50 categorías de materiales de envases y empaques. El trabajo ha sido tan fuerte, concentrado en una gestión colaborativa empresarial de actores que coloca la norma, que hoy somos Visión 3030 es el referente para los países en el marco de la Alianza del Pacífico y somos el estudio de casos seleccionado por el BID precisamente para ese entorno institucional, para fomentar la implementación de los esquemas de REP y hacer ese paso, esa transición hacia la economía circular. Esto nos trae un intercambio de conocimiento que ha traído bastantes beneficios y precisamente ir escalando esas buenas prácticas, esos elementos que hemos identificado que son necesarios para que no solo el país, sino el resto de la región pueda avanzar en ese tema. Porfa, otro clic. Pero entonces, si bien hemos avanzado, hemos tenido muchos retos y el título de esta presentación, ¿cuáles son esos retos en esa gestión postconsumo de envases y empaques? El primero, y hago esa introducción, es que desde cada rol donde está pasando ese material, tenemos que entender que necesitamos tener una nueva práctica, una nueva conciencia, lo que se denomina un nuevo héroe. Entonces, nosotros como consumidores y generadores tenemos que entender y seguir migrando a que la práctica de separación en la fuente tiene que ser más juiciosa. Tenemos que empezar a generar valor desde la generación del residuo para que la cadena se optimice. Un gestor existe hace mucho tiempo, pero ahora el detalle viene en entender qué es un envase y empaque, que ellos también puedan de primera mano con el sector productivo identificar cuáles son esos envases y empaques que se requieren aprovechar, que sabemos que hay unos que tienen cadenas incipientes, pero cómo los vamos conectando. Empresas transformadoras, reto de capacidades instaladas, cómo gestionar todas esas más de 50 categorías de envases y empaques. Tenemos toda la tecnología para aprovecharlo, existe esa oferta, demanda necesaria. Y las empresas, cómo cada vez innovamos, generamos nuevos procesos que hagan cada vez que ese envase y empaque sea más sostenible. Entonces, uno, ese cambio, esa práctica, esa actitud. Segundo, y lo que nos hemos enfocado muchísimo, son esos escenarios de colaboración entre empresas. Tenemos muchos grupos de trabajo en nombre de Visión, al interior de Visión 3030 que hacen el éxito de este programa, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil porque a veces pensamos que estar en un colectivo, ir sumando, a veces no trae beneficios. Entonces aquí la invitación es, primero y hago una claridad desde la norma, aquí ya que estamos haciendo pedagogía, la norma nunca nos pide evidenciar el trabajo por marcas. Siempre hablamos de materiales de envases y empaques. No tenemos que ir a medir
cuánto plástico, cuánto papel, cuánto cartón específicamente yo gestioné. Y eso tiene una razón de ser y es la costo-eficiencia de los materiales. Entonces, el primer elemento es tenemos que esforzarnos a medir y pensar que tenemos una gran bolsa de envases y empaques que necesitamos gestionar de manera mancomunada. Por eso esta visión 3030 seguimos creyendo que la mejor forma de hacerlo es que todos estemos sentados impulsando y remando hacia el mismo lado. Y ahí es donde tenemos ese reto, seguir creando esos espacios de colaboración para atender ese fin, que no tiene marcas, que no tiene, que es aumentar aprovechamiento y que cada vez lleguen menos envases y empaques a esa disposición final. El siguiente reto, y ya se los estaba anticipando, la trazabilidad. Entonces, esa trazabilidad, medir específicamente el dato de envase y empaque, y aquí me voy a un ejemplo muy práctico, los que han visto, por ejemplo, esas tractomulas llenas de papel que se andan por el país, resulta que en todo ese mundo de papel, solamente un envase y un empaque es, por ejemplo, un sobre, una etiqueta. Entonces, ¿cómo precisamente medimos en esa dinámica de materiales solo ese envase y empaque? Entonces, son de ese tipo de retos que poco a poco vamos descubriendo con las empresas, hacemos investigación, gestión de conocimiento, que es como lo hacen en otros lados. Entonces, la trazabilidad ya han visto que va más allá del dato, además, sino la confianza, las relaciones con los actores. Y para cerrar el ciclo, este tema no puede tratarse solo aguas abajo, sino aguas arriba. Entonces, es cómo innovamos en ese diseño de envases y empaques. Y para ahí Visión 3030 tiene una agenda muy fuerte en esta temática de innovación. Ahí aprovecho e introduzco un poco a una primera pregunta que nos hacían, que era que cómo se articula esta red con el proyecto de plásticos de un solo uso. Y ahí les digo, pues se acaba de salir precisamente ese plan nacional. Y dentro de ese plan de nacional hay diferentes acciones para trabajar los envases y empaques de un solo uso, los plásticos de un solo uso en esos términos. Muchos de los plásticos de un solo uso son envases y empaques que ya se están trabajando en la red. Entonces, por ejemplo, hay un tema de una acción de sustitución. Bueno, para empezar a sustituir necesitamos innovación. Hablan de una acción de fortalecimiento de la cadena. Bueno, ya lo estamos haciendo, estamos trabajando con los actores, identificando capacidades, evaluando todos esos procesos de inversión y fortalecimiento necesarios para dinamizar la cadena. Hablan de reutilización nuevamente, cómo precisamente cada mes llegamos a esas primeras líneas, a esos primeros bucles de la economía circular. Entonces, sí se va armonizando y acá un detalle para responder un poquito más al detalle esa primera pregunta. Dentro de ese plan se enuncia precisamente que a finales de este año se espera hacer una reglamentación complementaria a la red. Entonces, esperaremos también un poco cómo avanza en términos normativos este elemento. Por nuestro lado, nuestras empresas, Visión 3030, ha venido trabajando en general con todos los plásticos, con todos los materiales, y ya sabemos que unos están inmersos ahí. Entonces, seguimos diseñando, trabajando para que puedan hacerse esos cierres de ciclo de esos plásticos de un solo uso. Porfa, otro slide. Y si bien tenemos retos, ¿cuál es ese paso a paso? Y acá hago un poquito de la invitación. Perdóname, Jennifer, aquí un paréntesis. En este tema de innovación en el diseño de envases y empaques, de nuevo, es justamente esa necesidad y ese aporte que hacen las organizaciones para llevar a eso. Claro, desde Visión 3030 se hacen cierta moderación de la conversación y cierto análisis de tendencias, pero finalmente, ¿quién implementa, quién aplica, quién ejecuta esas innovaciones? Las organizaciones que hacen parte del colectivo. Entonces, ese es un grupo muy importante de trabajo y es un espacio más de colaboración interna que se da entre los mismos miembros del colectivo. Dale con eso, sigue por favor. Gracias, Pipe. Ahora, ya les hemos contado en qué vamos, cuáles han sido esos retos, esos aprendizajes, pero ahora viene es, ¿qué debemos hacer?
¿qué estamos fomentando y trabajando y aprovechar estos espacios donde muchos nos escuchan? Es, primero, por favor, identifiquemos cuál es ese envase y empaque. Y acá esta primera foto que ustedes ven es para que recordemos para qué está hecho un envase y empaque. Los materiales por los que están hechos tienen unas funciones específicas. Ellos contienen ese producto, en este caso aquí vemos los productos alimenticios, los protegen, nos ayudan a conservar, aquí ustedes ven abajo todo el tema de la línea de conservas, y adicional ha ayudado a garantizar el transporte para que llegue hasta nosotros todos los consumidores. Entonces el primer elemento es que veamos el envase desde esa funcionalidad que ayuda precisamente a cubrir esas necesidades que tenemos. Una vez consumimos ese producto y nos queda ese envase y empaque desocupado, por favor, es donde buscamos que se implemente la primera práctica, es entréguelo limpio. ¿Y qué significa limpio? Hay unos envases y empaques que no necesitan agua. Entonces, yo les pongo el ejemplo de el plástico, la bolsa de pan, la bolsa donde está el arroz, la bolsa donde están las pastas. Todos estos están secos y no necesitan limpieza, simplemente es que lo guardemos exactamente en la bolsa blanca. Hay otros que sí han estado en contacto con algunos líquidos. Vemos aquí, por ejemplo, el poliestireno expandido que tenemos, ha contenido este producto y sabemos que ese empaque queda impregnado de ese proceso. Entonces, la idea es que lo enjuaguemos, no necesariamente con agua limpia, sino aprovechemos a trabajar los procesos que manejamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Entonces, si estamos lavando, por ejemplo, la loza, dejemos ese empaque ahí debajito mientras cae el agua y estamos haciéndolo, y ahí sí lo sacamos a escurrir. Por favor, para temas también logísticos, y sabemos que a veces el tema de los plásticos o empaques que son muy voluminosos pueden traer y necesitamos optimizar la logística. Entonces, sigámoslos manteniéndolos, ya sea en cualquier tipo de envase, para intentar compactarlos para que su volumen en su proceso de transporte sea mucho más eficiente. Y el último, si bien el papel y el cartón tienen un excelente potencial de aprovechamiento, este pierde ese potencial cuando los mojamos. Entonces, preferible, por favor, que los dejemos separados o que no se contaminen con los líquidos de otros envases y empaques. Y aquí una práctica muy especial ahora que estamos precisamente con temas de domicilios, consumo en hogar rápido. Por favor, descomidemos esos envases y empaques. Solo esa práctica de sacar el residuo orgánico, aquellos que no nos consumimos, dejémoslo en la bolsa, por favor, que va para el orgánico, y saquemos el envase y empaque. Que un poquito de grasa, que no es, mejor dicho, lo podemos hacer el proceso de cierre de ciclo. Entonces, esa es la invitación para el tema de los secos. Por favor, demos otro clic. ¿Y qué pasa? No tenemos que pensar solamente en cuál es la práctica que debo hacer, sino entonces, vamos uno, ¿no? Identifiquemos. Segundo, ¿qué es lo que debo hacer? Y acá traemos una tercera invitación. Tenemos que entender qué va a pasar con ese envase y empaque cuando yo hago esa buena práctica. Entonces, si yo como consumidor hago esa práctica, va a existir una cadena de recolección. Cada vez hay que trabajar más para que sea más diferenciada. Sabemos que hoy no lo estamos 100% implementando. El país hasta ahora está en ese proceso. Entonces, cada vez tenemos que trabajar por eso. ¿Y a dónde va a llegar? ¿Y en qué se va a convertir ese envase y empaque? Entonces, aquí les traemos, por ejemplo, el ejemplo del cartón para bebidas. El cartón para bebidas está hecho de cartón, plástico y metal, un aluminio. Cuando llegan precisamente al proceso de transformación, hagan de cuenta, se meten en una licuadora gigante, por un lado sale esa fibra y por el otro sale la mezcla de plástico y aluminio. ¿Y en qué se convierte? Por favor, démosle clic. En todos estos elementos que podemos, y en una pieza, ahí está el plástico y aluminio, convertidos en elementos para mobiliario que podemos utilizar, y la fibra del cartón se convierte en esto que vemos muy en nuestro consumo, aquellas cubetas, anaqueles, como lo llaman en diferentes partes del país, para los huevos.
Y me voy a devolver un poco a la foto del poliestireno expandido y aprovecho para responder otra pregunta que por aquí nos hacían, y era, ¿qué pasa con ese poliestireno expandido? Bueno, eso es un material que es incipiente, pero ya existe la tecnología para su aprovechamiento. Poco a poco se ha empezado y existen ya unos gestores que están recogiendo ese envase. ¿En qué se transforma? Entonces, primero el poliestireno expandido lo podemos convertir en nuevos productos. Un ejemplo muy puntual es que ahora se están produciendo unas reglas como unos útiles muy puntuales. Se pueden utilizar para material de construcción o también se pueden utilizar para crear, digamos, para la industria química en procesos de aditivos para pinturas. Entonces, cómo esas propiedades del poliestireno expandido ayudan a que se creen nuevos productos que sí necesitan esas características de durabilidad, de mantener precisamente un aislamiento. Entonces, ahí vamos resolviendo un poco el ejercicio. Si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir. Buscaremos cómo hacer la conexión, el anclaje con nuestros gestores, empresas transformadoras, para que cada vez podamos sentir que no solo es hacer la práctica, sino que contamos con esa solución. Otro clic, los envases plásticos. Acá nos vamos al mundo de los rígidos, en que se convierte en nuevos envases, en nuevos productos. Y cada vez necesitamos precisamente que lleguen en las mejores condiciones para que se puedan reciclar. Siguiente, por favor. Y aquí, para no extenderme, sino como ejemplos muy puntuales de los otros tipos de materiales. Aquí nos preguntan también por las botellas. Las botellas plásticas tienen una dinámica en el reciclaje más desarrollada que otros materiales. Estos se transforman en nueva ropa, en otra nueva botella. Una lata, que a veces decimos que puede pasar con estas latas. Entonces, un ejemplo puntual, se pueden utilizar para la creación de las llantas de las bicicletas. El vidrio crea nuevo vidrio. Esos plásticos flexibles se pueden convertir o en nuevos envases y empaques o pueden crearse esos perfiles plásticos que utilizamos para construir parques, casas, y una caja se convierte en una nueva caja o en un nuevo producto, y aquí, por ejemplo, se puede convertir en un libro. Entonces, ahí es importante que veamos hacia dónde van todos esos materiales y que sepamos nuevamente que esa práctica que hacemos es la que va a optimizar el proceso. Y bueno, que los invitamos a ustedes. Otro clic, por favor, Pipe. ¿Cómo vamos a ser parte de Visión 3030? Y aquí es donde 3 elementos fundamentales. 1, queremos que nos ayuden a ser embajadores de Visión 3030 para que más empresas se unan. Como les decíamos, hoy somos el plan más grande del país y seguimos creyendo y le apuntamos a seguir ese nodo de concentración de nivel empresarial para dar respuesta a estos retos que tenemos como país. Ayúdenos a replicar nuestro contenido en redes sociales. Detrás de cada pieza gráfica ha estado un equipo de comunicaciones, de estudio de ciencias del comportamiento, de gente que ha venido avanzando en cómo comunicar y poder que nuestro cerebro escuche y empiece a generar ese cambio de hábito. Entonces, si nos ayudan, ahí ustedes ven nuestras redes sociales. Y tercero, y ya fui enfática en eso, todos de una manera responsable, ya sea desde nuestro hogar, desde nuestra empresa, desde la obra, desde donde estemos disfrutando, por favor, separemos los residuos. Esto va a ayudar a hacer un efecto multiplicador de la optimización de la cadena y que cada vez se cierren los ciclos. Nos pueden escribir para preguntas específicas del programa a vision3030@andi.com.co, y aquí pues ya abrimos, por favor, para preguntas, dudas del público. Ya he venido como respondiendo 2 que teníamos. Entonces, Alexandra, nos vamos con preguntas, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Jennifer y Felipe, por esta información tan valiosa e interesante, esta presentación. Tenemos varias preguntas. Como les dije, pueden abrir sus micrófonos, pedir la palabra. Estamos pendientes para darles la opción o quitarles o la posibilidad de hablar. Entonces, por ahora hemos recibido varias por el chat. Las voy a empezar a leer. Diana González nos pregunta, buenos días. ¿Cómo se articularía la REP con el proyecto de ley que busca la prohibición de plásticos de un solo uso?
Bueno, esa ya creo, esa La le pregunta. podemos dar chulito. Ya, Sí, chulito, ok. ya la respondimos. Listo. Perfecto. Paso a la siguiente. Víctor Malgarejo pregunta, ¿qué sanciones supone el incumplimiento de estas normas? También Dale, te pregunto. esa la tomo yo. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Vale, hay una ley muy puntual que es la 1333 creo que es del 97, no estoy muy seguro, que es la que justamente regula los sancionatorios ambientales. Entonces, esta medida, al ser una normativa ambiental, entraría dentro de eso. Y básicamente es el no tener un plan registrado, el no estar vinculado en un plan y, por supuesto, no cumplir con la meta, entraría a ser regulado por parte de la 1333. Entonces, el sancionatorio ambiental va desde multas económicas en medidas en número de salarios mínimos hasta cierres. Creo que Perfecto. con eso respondo. Perfecto. Bueno, dice lo siguiente. ¿Cómo esta iniciativa de gestión postconsumo en el caso de los plásticos puede ayudar a neutralizar el proyecto de prohibición plásticos de un solo uso en Colombia, el cual puede resultar en el cierre de muchas industrias? Sí, pues justamente esa es parte de nuestras intenciones y es cuando hablamos de ayudar a desarrollar esas cadenas de valor que están poco maduras. Lo que mencionaba ahorita Jennifer, esas alternativas que hemos encontrado para poder reaprovechar materiales como el poliestireno, que son materiales que tradicionalmente han sido concebidos como irreciclables, como no reciclables. Entonces, justamente en la medida que nosotros vamos avanzando en ese proyecto, pues queremos generar esas alternativas y quitarle peso justamente a las intenciones prohibitivas. Y eso pues se hace con la colaboración de todos. Pero hacia allá y de nuevo, desde nuestra perspectiva de Visión 2030, no, la intención no es entrar a eliminar materiales, sino justamente a buscar cada vez más esas alternativas de aprovechamiento para evitar esos cierres que por supuesto sería, sería bastante perjudicial. Perfecto, Felipe. Nos pregunta David Bernal. Buenos días, me gustaría saber si tienen los porcentajes de reciclabilidad por los colores de envases PET. Em, A ver, lo de la reciclabilidad nosotros no lo manejamos en cuanto a porcentaje, porque nuestro universo de materiales no es finito. Nosotros lo que hacemos es una categorización, es una métrica en el que sí podemos definir tanto de forma cualitativa como cuantitativa que algunos materiales tienen un potencial de reciclabilidad más alto que otros. Sí podemos decir, por ejemplo, que un PET cristal tiene un potencial de aprovechamiento mayor que un PET ámbar. Eso lo podemos decir. Entonces, si lo miramos en la escala de colores, tal vez el más aprovechable es el PET cristal. El menos sería el ámbar. Y entre esas dos escalas encontramos los demás colores. Gracias, Felipe. Tenemos otra. Sandra Cadena pregunta, buenos días. Soy usuaria de productos que incluyen en la compra empaques plásticos, poliestireno expandido. Yo intento hacer un post-consumo eficiente, pero no encuentro compañías a las que yo pueda llevarles plásticos diferentes a botellas o botellas de gaseosa. Hago botellas, pero muchos plásticos rígidos, como los de frutas o de aseo, no los he podido hacer en un post-consumo eficiente. ¿En dónde puedo encontrar un directorio de empresas que reciban estos empaques? Ahí yo Jennifer, te te la digo cedo. que sí, por favor, escríbanos. Ok, Más que el directorio, que si bien sabemos que a veces es necesario tenerlo, como estamos sobre todo en estos materiales, en un desarrollo
va hasta ahora empezando, están muy focalizados los esfuerzos. Entonces, dependiendo de dónde estés ubicado, dependiendo de las cantidades, los materiales que estás generando, déjanos entender el caso y poder hacer el anclaje para que no tengas esa frustración y no que después llames a darte un dato y después llames diciendo, ah, no, yo por allá no alcanzo o no puedo. Entonces, escríbenos para poder intentar entender y cómo damos esa respuesta un poco a la medida. Y así hay varias, Alexa, hay varias ahí de cómo hacemos, dónde puedo tener información. Por favor, escríbanos, nos lo preguntan para el poliestireno, el Tetra Pak, que aquí lo mostramos que se llama cartón para bebidas. Entonces, bienvenidas todas esas para poder, ojalá, hacer esa articulación. Perfecto, Jennifer. Y nosotros estamos poniendo la información de ustedes también en el chat para aquellos que tienen esas preguntas puntuales. Súper. Yo les continúo leyendo. Aquí dice, con relación a envases que contienen productos peligrosos, ejemplo, corrosivos, entiendo que es responsabilidad del usuario final dar disposición adecuada. ¿Pero existe alguna responsabilidad por parte del productor? Sí, efectivamente, también es responsabilidad extendida del productor. Para esos productos, la resolución no es la 1407. Ellos están ese tipo de productos está regulado por otro lado. No recuerdo específicamente el nombre de la resolución. No sé si tú lo tienes, Jen, pero, pero efectivamente, así como cuando hablábamos de, por ejemplo, las baterías, las llantas, los medicamentos vencidos, todo eso entra dentro de un grupo que es el residuo especial. Y esos son programas de responsabilidad extendida del productor. Entonces, igual, para los corrosivos, para los reactivos, para los tóxicos, el productor tiene esa responsabilidad extendida y hay programas que los están manejando específicamente para lo que es la 1407 y envases y empaques no están cubiertos porque ya tienen unas normativas explícitas y adicionales para eso. Vale, dice Víctor Malgarejo, para una empresa de consumo masivo que envíe empaque al mercado, ¿cómo garantiza la trazabilidad? Jennifer, por favor. Bueno, ahí es donde ponemos en práctica el sistema de trazabilidad. Y nuevamente, tendremos que empezar, si se articula, con un proyecto regional, con qué actores y cómo se puede medir. Acá normalmente, sobre todo en estas cadenas de aprovechamiento, si ustedes ven, y acá aprovecho también otro de los puntos que decían, pues chica, yo veo que separo y a veces llega el camión y mezcla todo y perdí la tarea. Entonces, aquí el tema es, uno, que sepamos que el país ya está empezando y está en un proceso de tener rutas diferenciadas. Entonces está la ruta de aprovechamiento, que es específicamente para el manejo de reciclables, y la ruta que va para el relleno sanitario. Entonces, antes de pronto de ese camión que iba para el relleno sanitario, pasó la ruta del aprovechamiento. Y la ruta, si bien no era el camión gigante que veíamos, fue el reciclador, el carrito recogiendo esos envases y empaques que están sobre todo en proceso de formalización. Entonces, y ahí es donde nosotros como Visión 3030 nos articulamos con ese modelo de gestión que ya existe en el país. Y es donde miraremos, si ya hay un gestor pasando por ese lado, en tu zona, así tú digas, ay no, lo deposité acá, bueno, tenemos que mirar cuál es ese actor, cómo lo hacemos, cómo se mide y poner en práctica ese ejercicio. Entonces, la garantía, más que si tú me dices, oye, ya la fórmula secreta, te digo nuevamente, tenemos que entrar a trabajar y revisarlo porque la tarea no es sencilla. No es decir, ay, dígame cuántos kilitos exactamente yo entregué. No, no es así, porque además se mezclan todos. Imagínense en un mundo de escala donde uno a uno van recogiendo y después llegan a las grandes bodegas. Entonces, ¿cómo contabilizar esto de manera diferenciada? Entonces, te invito a que nuevamente nos escribas para poder, precisamente, tenemos toda esa galería de proyectos, alianzas, actores trabajando en el territorio para poder cumplir con esa necesidad de trazabilidad. Y sobre esa pregunta que puntualmente menciona, ¿cómo hace una empresa de consumo masivo? Entonces, Ok. esa se parten muchas cosas. Primero, si esta empresa de consumo masivo radicó su plan de forma individual, pues uno,
no tiene la obligación de cumplir el requerimiento con su propio material. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. Entonces, no es que esta organización de consumo masivo tenga que entrar a hacer una trazabilidad de sus propias marcas. No, ni siquiera de los materiales que coloque esta organización en el mercado. Puede ser de otros materiales que ni siquiera la organización coloque, porque la resolución no va hacia allá. La resolución habla es de un cumplimiento en masa basado en un porcentaje de acuerdo a lo que se coloca en el mercado. Sí, lo que tiene que hacer la organización es medir su línea base. Supongamos una organización de consumo masivo coloca 1000 toneladas de diferentes materiales. Tiene que demostrar un aprovechamiento de 100 toneladas, ¿sí? Independientemente del material. Y la trazabilidad, pues ahí es donde tiene que entrar a revisar con sus gestores, con los transformadores, cómo está. Ahora, de nuevo, lo que mencionaba Jennifer, imagínense varias organizaciones independientes de consumo masivo haciendo lo mismo. Imagínense a los gestores recibiendo solicitudes de un mundo de organizaciones independientes y lo mismo con transformadores. Entonces ahí es donde el modelo colectivo toma muchísimo valor y la organización independiente, sea consumo masivo o sea micropyme, pues entonces ya no tiene que hacer eso, ya no tiene que entrar a establecer esos contactos con los diferentes actores, porque para eso está el colectivo. Y eso pues es justamente lo que hacemos nosotros. Y los modelos de trazabilidad, esos programas y proyectos, tanto sectoriales como regionales, como ya proyectos específicos, pues es justamente para atender esas necesidades puntuales. Venga, es que yo tengo un material que es muy complejo, que las condiciones de generación post-consumo pues normalmente son complicadas o que estoy en una región muy aledaña o que mis metas corporativas desde mi casa matriz que están en determinado país me exigen que vaya más allá de la norma. ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde recibimos todas las inquietudes, conversémoslo y podemos llegar a algo más particular. Perfecto. Bueno, dice así, Kevin Monsalve dice, ¿qué insumos tienen para las empresas fabricantes de empaques en cuanto al ecodiseño? Es decir, ¿cómo puede una empresa tener los parámetros de diseño necesarios para que su empaque sea reciclable? Perfecto, listo. Entonces aquí vinculamos muchas cosas. Un primer aspecto es el análisis del potencial de reciclabilidad. En ese análisis que lo hemos hecho para las 50 corrientes de materiales, revisamos toda una interacción de la cadena de valor. Esa cadena de valor arranca con un mercado final. Entonces, el material puntual de forma reciclada tiene valor, tiene mercado o no tiene mercado. Si no tiene mercado, olvídense, no hay reciclabilidad. Si hay mercado, empezamos a analizar los diferentes eslabones. Hay infraestructura para el aprovechamiento, hay un sistema de recolección, separación y alistamiento. Y en esos eslabones analizamos diferentes variables. Una variable es el diseño. Entonces, por ejemplo, el material está diseñado para que se pueda incorporar en un proceso productivo posterior. Sí, perfecto. Si no, ¿qué pasa? ¿Tiene alguna especificación técnica? Por ejemplo, una tinta, un aditivo, un acabado, que de alguna forma me obstaculice el yo poderlo incorporar a otro proceso productivo. O sencillamente todo eso está muy bien y la variable o el obstáculo está más es en el consumidor o está es en la forma como se genera, como el material ya pasa a ser de un material a un residuo. Entonces, ese análisis es uno de los, digamos, el primero. El segundo está ese aprendizaje continuo que tenemos nosotros a partir de modelos similares a Visión 3030 en otros países. Visión 3030, como lo mencionaba Jennifer, en este momento en Colombia es el más grande. Pero si lo hablamos a nivel mundial, pues no es el único. Incluso es tal vez de los menos evolucionados. Y por ejemplo, en Europa hay programas como Visión 3030
con muchos más miembros y tal vez con 2 décadas de aprendizaje. Entonces, ese también es un gran insumo. Por supuesto está todo lo que es el nuevo pacto de los plásticos, la Fundación Ellen MacArthur, una serie de regulaciones en diferentes países que también incitan a esto. Y finalmente está todo un trabajo en innovación. Entonces aquí evaluamos cuáles son esas oportunidades de innovación que, claro, si lo hablamos desde la perspectiva de economía circular es un universo bastante amplio, pero lo podemos acotar a lo que es específicamente el aprovechamiento de envases y empaques post-consumo. Entonces son diferentes aristas que se pueden entrar a revisar puntualmente para fabricantes y puntualmente desde Codiseño. Vale, Felipe, muchas gracias. Nos pregunta Andrea Sierra, dice, ¿qué costo tiene ser parte del plan colectivo que ustedes lideran? ¿Existe un plan para llegar el próximo año a San Andrés? Listo. A las dos respondemos sí. Y las organizaciones o el costo para vincularse a Visión 3030 va desde 1 millón de pesos. Y este millón de pesos depende inicialmente del tamaño de la organización. Por ejemplo, si la organización es una micropyme, pues tiene un valor de 1 millón de pesos. Y el valor empieza a incrementar dependiendo de la línea base de la organización. Entonces tenemos diferentes rangos. Por ejemplo, si es de menos de 200 toneladas, si es de 1000, si es de 5000, si es de más, y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que la línea base de la organización vaya aumentando y en la medida en que los materiales que hacen parte de esa línea base tengan un potencial de reciclabilidad más complejo, pues va incrementando el valor. Entonces, si les doy un ejemplo, si yo tengo 1000 toneladas de un cartón corrugado, tengo un valor, pero si tengo 1000 toneladas de un material que tiene una cadena de valor menos desarrollada, el valor de vinculación va a ser un poco mayor. Entonces contemplamos esos diferenciales. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, arranca en 1 millón de pesos. Esto es menos de 100.000 pesos pues, por mes para una micropyme y va incrementando dependiendo justamente de ese tamaño de la línea base. Vale, Felipe, creo que tengo una pregunta relacionada con eso. Sergio Plazas pregunta, en el programa, además de empresas, se articulan también como siempre, pueden participar ONGs. Ok, las ONGs no están reguladas, a menos que como una ONG coloque un producto con marca en el mercado. Puntualmente, puntualmente dentro de la organización tenemos ONGs asociadas, pero no son reguladas bajo la misma resolución. Entonces nosotros pues nos relacionamos con diferentes organizaciones, pero de nuevo no son reguladas. Entonces hacen parte como aliados, más no hacen parte del grupo de organizaciones que se representan y que se hace la gestión. Y creo que omití una parte de la pregunta anterior y era con respecto al plan San Andrés. La resolución obliga a que para el próximo año se muestre aprovechamiento, se muestre cobertura con San Andrés. Y de nuevo, para 2023 hay otra serie de municipios en donde hay que ampliar la cobertura. Entonces, claro, el plan lo tiene contemplado y para el próximo año San Andrés está incluido. Perfecto, Felipe. Yo por falta de tiempo voy a leer 2 últimas preguntas, las demás las estaremos contestando. Solo antes de Alexandra, no sé, Jennifer, si tú me quieras complementar algo con respecto a la pregunta anterior. No, era que por allá abajo vi una colita que decía que si era 1 millón al mes. Entonces, no, es 1 millón anual. No. Un millón anual, sí. Anual. Sí, entonces por eso hablamos para estas organizaciones, pues es 100.000 pesos mensuales, es lo que se podría decir. Pero si la vinculación es anual, entonces en este caso, 1 millón anual. Ya, no más, era eso. Sigue, por favor, Alexa, para así, porque ya el tiempo se nos fue. Fue mágica. Sí, la última pregunta es, ¿cuál es la fecha límite para vincularse a Visión 3030?
Ok. Fecha límite para demostrar que la organización está cubierta en el plan, pues la resolución ni el ANDA lo han establecido, entonces podríamos decir prácticamente que es el 31 de diciembre. Sin embargo, hacer eso implicaría un riesgo muy amplio porque estarían sujetos a ese sancionatorio ambiental. ¿Sí? En la medida en que siga avanzando el tiempo, recuerden que la resolución entró en rigor a partir de este año, entonces, en la medida que vaya pasando el tiempo, el riesgo de ese sancionatorio ambiental es cada vez mayor. Entonces, por eso la invitación es a que se vinculen o pues nos contacten y revisamos tema de vinculación puntual, pues lo antes posible y no esperar hasta a próxima fecha. Ahora, si pasa 2021 y ustedes no se han vinculado, el riesgo es aún mayor. Podrían vincularse para lo que es el próximo año, pero todo lo que fue ese periodo de cumplimiento entre 2018 y 2021, pues ya sería perdido. Entonces, pues minimicen el riesgo, contáctenos y si están interesados, agilicemos ese proceso de vinculación lo antes posible. Ok, voy a hacer la última porque me han llegado varias preguntando por la regulación, si hay alguna regulación en curso para el ICOPOR. No sé, eso sí. Hay proyectos de ley, ¿sí? Pero algo ya explícito, no. Sí hay prohibiciones puntuales para envases y empaques de un solo uso en diferentes ciudades del país. Pero ya para prohibición del uso hay proyectos, justamente por lo que estamos trabajando y un poquito relacionado con algunas de las preguntas del inicio, pues es que en la medida en que nosotros vamos haciendo esas innovaciones y demostrando que los materiales sí se pueden transformar, pues la intención es un poquito quitarle el peso a ese tipo de proyectos. Vale, Felipe, te voy a leer la última prometido porque llegan y llegan y llegan, entonces seguro les vamos a contestar en el mail, pero esta dice, ¿las empresas que se unan en los planes de reciclaje tienen algún beneficio tributario? No, Perfecto. Listo. sí, Bueno, puntualmente, no. no se tiene. Vale, entonces para todos aquellos que no alcanzamos a leer las preguntas, las tenemos ya anotadas para darles respuesta cuando enviemos esta presentación. De igual forma, podrán encontrar la grabación de la presentación en nuestra página web, andinapac.com, y la agenda de próximas charlas. Entonces, con esto, pues queremos agradecerles a todos que participaron, a ustedes, Felipe y Jennifer, muchas gracias por esta presentación y por esta información tan valiosa. Pues es un placer haberlos tenido el día de hoy. Entonces, muchas gracias a Alexandra, todos. con el mayor gusto. Gracias, Felipe. Gracias a todos.